Gracias a Dios. Buenos días, espero que todos estén bien el día de hoy. El día de hoy me toca... Le dije a mi papá que quería dar la predicación, porque tenía ya un tema que no había preparado exactamente, pero que tenía en mente desde hace ya unos días. Y les comento a todos, durante el Congreso me tocó a mí llevar a los gringos al aeropuerto. Y mientras iba yo de camino con los gringos, uno de ellos me preguntó, oye, ¿tú has en algún momento dado una enseñanza? Y le dije, sí, sí, he dado enseñanzas. Me dijo, ¿y alguna de esas enseñanzas ha sido algo que tú has preparado o lo das basado en lo que alguien más ya había hecho antes? Y hasta el momento yo ya me había dado cuenta, pues, que ya yo quería preparar algo. Esta es una de esas predicaciones que ya tenía en mente. Y le dije no, porque todas las que había dado antes, pues habían sido basado en otra predicación. No había sido algo que Dios pusiera en mi corazón a hablar. Claro está, todo lo que yo llegué a hablar estaba puesto en mi corazón por Dios, pero no era algo que yo hablara, que Dios hubiese puesto a mí a hacer el tema. Entonces, lo que les voy a hablar el día de hoy es... está relacionado un poco a lo que nos leía anteriormente el hermano con poner nuestra esperanza y fundar sobre la roca, sobre la piedra. Entonces, vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te pido por este día, Señor, te pido que seas tú hablando a través de mí, que tú, Señor Jesús, me uses, Señor, para poder entregar la palabra que tú quieres que dé, Señor, que tú, Señor Jesús, eh, hables al corazón de cada uno de ellos y que no sea yo hablando, Señor, sino seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, quisiera empezar leyendo Éxodo 8, del 8 al 10, que dice así: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que les quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Si tú fija la hora, respondió Moisés, dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se liberarán de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Y el faraón le dijo, háganlo mañana mismo. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Ahora vamos a leer Marcos 3, 23 al 27, que dice, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Ahora, ¿por qué escogí estas dos citas para iniciar? ¿Puedes regresar tantito a Éxodo 8:10? El 10. ¿Por qué escogí estas dos citas? Cuando yo estaba en en la preparatoria, perdón, recuerdo que una maestra mía, una maestra de cálculo, estaba tomando cálculo integral 2. Ella se paró frente a todo el grupo y dio una palabra que nunca la había visto de esa forma y se ha quedado conmigo por mucho tiempo. Y ella estaba diciendo acerca de Éxodo 8, 8 al 10, que decía que el faraón, que Moisés le estaba diciendo al faraón, yo sé que esta plaga está causando mucho mal aquí en tu tierra, está causando mucha desgracia y malestar más que nada, porque las ranas no te pueden matar, pero pueden traer infecciones porque vienen de un pantano y son molestas el hecho de que no puedes estar sin ellas y son, ¿cómo decirlo? Aunque no es un daño que te puede matar, es un daño que está hostigándote y hostigándote y hostigándote. Y hacía
ella decía, ¿por qué entonces, si este Moisés le estaba diciendo al faraón, yo puedo quitar a las ranas porque yo voy a orar al Señor y él las puede quitar a la hora que quieras, tú fija la hora, le dice, porque le dijo, hágalo mañana mismo. Si Moisés le estaba diciendo al faraón, yo puedo orar al Señor ahorita y mostrarte su poder y él las puede quitar, tú dime cuándo, ¿por qué el faraón les dijo que mañana? ¿Por qué no le dijo ahorita mismo? ¿Qué es lo que sucedió con el faraón? ¿Qué es lo que estaba pensando el faraón para que no quitara esas ranas, para que no quisiera deshacerse de ellas en ese momento? Todos nosotros como seres humanos somos diferentes en el sentido de que muchas cosas nos afectan de diferente forma. No somos lo mismo en el sentido de que no, Dios nos hizo con diferentes rasgos, diferentes gustos, etcétera. Pero fundamentalmente en Génesis dice que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios y de los ángeles. Entonces, fundamentalmente todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y fundamentalmente como ser humano tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades, como ya había mencionado antes. Entonces, ¿qué son las ranas? Las ranas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en un pantano. ¿Y usualmente a qué se refiere un pantano? Un pantano es un lugar que usualmente se utiliza en las películas y en las historias, en las narrativas, para contar un valle por el cual el héroe tiene que pasar y superar esa adversidad, ese pantano, superar ese lugar de aguas estancadas, porque un pantano bajo su definición, un pantano era un río que fluía, pero se desconectaron esas entradas que dejaban fluir el río y se estancaron aguas. Se estancaron en ese lugar generando su propio hábitat, generando su propio ecosistema de ranas, de cocodrilos, de árboles y de maleza, generando su propio sistema para poder vivir ahí. Nosotros muchas veces, al no perdonar, al no confiar verdaderamente en Cristo, nosotros estamos cortando esas aguas y estamos estancándolas en nosotros. Ahorita voy a hablar más a fondo de eso. Pasemos a Marcos 3:27. Marcos 3:27. Dice, permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Qué es el hombre fuerte? Un hombre, aquí pone en la ilustración, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte? Que si tú quieres ahorita entrar, ponte el nivel de fuerza que tú tengas. Puedes ser el hombre más fuerte del mundo, pero siempre va a estar este otro hombre. Si tú quieres entrar y robarle, ¿qué va a pasar? Te va a sacar, no te va a dejar robarle su casa. Nosotros necesitamos a alguien aún más fuerte que esa persona. Alguien aún con mucho más poder que pueda atarlo y sacarlo de esa casa y pueda robarle esos bienes. En este texto que acabamos de leer de Marcos, se pone el ejemplo que del hombre fuerte está hablando de los demonios, de cómo Satanás puede echar afuera a Satanás. Pero también, ¿qué podemos tomar de ese hombre fuerte en nuestras vidas? Usualmente este hombre fuerte que vive en esta casa puede ser un mal hábito, puede ser un pecado, puede ser algo que nosotros estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, que no queremos hacer, que ya queremos dejar de hacer y no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque las palabras nos esclavizan. No solo las palabras que nosotros decimos, sino las palabras que nos dicen. En Santiago dice que guardemos la lengua porque la lengua es como una serpiente y es el único animal que no puede ser atado. Porque tú puedes atar a cualquier animal y puedes domarlo, pero la lengua es el único que no se puede domar y es el del cual salen maldiciones. El cual habla maldiciones, perdón. Entonces, las palabras que nosotros decimos, que nos han dicho, que se nos dice a nosotros como desde niños, que se nos dice a nosotros desde que éramos pequeños, son los que nos están esclavizando a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque nosotros, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos fundamentalmente el pecado por parte de Adán. Desde Adán, cuando comió el fruto, nosotros la semilla del pecado creció en nosotros. Ese pecado que creció en nosotros
pues germinó para hacerle el mal. Pero también ese mal está muchas veces atado a las palabras que se nos dicen. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos creemos las palabras que se nos dicen, cuando nos dicen como tú siempre vas a ser de esta forma, tú no vas a poder cambiar esta forma de que eres, tú siempre vas a estar, siempre vas a ser un delincuente, siempre vas a estar, no vas a poder dejar la droga, no vas a poder dejar de hacer esas cosas. Las palabras negativas, cuando se nos dicen mucho y cuando se nos repiten tantas veces, nos las queremos a tal punto de que las adueñamos a nuestra personalidad. Esos malos hábitos, esas malas personalidades, podemos considerarlos como un hombre fuerte que nosotros, por más fuerza y más dedicación que queramos, no podemos dejarlo. Hace rato mi papá hablaba del cigarro, hablaba del alcohol. Por más fuerza que tú quieras ponerle a dejar el cigarro, el alcohol, las drogas, en tus fuerzas nunca vas a poder. Porque ya es un hábito malo que se hace en nosotros, que nos tenemos, que nos está controlando de cierta forma, porque la Biblia dice que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, pero más en un momento vamos a hablar de eso, de cómo liberarnos de esto, porque aquí dice que necesitamos hablarle a un hombre más fuerte para poder quitarnos eso de nosotros. Y muchas veces no solo son vicios que tenemos como el alcohol, las drogas, la pornografía, el pecado sexual, sino muchas veces también son pecados que nosotros no tomamos mucho en cuenta porque no son tan externos, como la pereza, como la mentira. Es como, la mentira, pues mientras no diga una mentira muy grande no va a pasar nada. ¿Sabes qué? Hoy no quiero trabajar y no voy a trabajar, pero sé que debo trabajar porque en la Biblia dice, como hace rato estábamos escuchando en Tesalonicenses, que decía, en Efesios, perdón, que él decía que él trabajaba para ganarse su propio pan. Tesalonicenses, que él trabajaba para ganarse su propio pan, que y creo que es en Efesios, no me acuerdo en dónde lo leí la otra vez, que decía que el sudor de tu trabajo debe traerte satisfacción y no debes ver el trabajo de otros, porque si ves el trabajo de otros vas a compararte con ellos, sino que tú debes traer satisfacción de tu propio trabajo y de tu propio sudor. Eclesiastés 4, 6, perdón. Entonces, la pereza es una de esas cosas, la mentira, que esos tratos que ustedes han de conocer de sí mismos, que son malos, que estamos atados a hacer, es cuando, ¿cómo ponerlo? Cuando no perdonamos a alguien, estamos amargados, ¿no? Entonces, si estamos amargados, nosotros sabemos que no es porque no hemos perdonado a alguien y tenemos que perdonarlo, pero cuando somos perezosos decimos, es porque no tengo la suficiente disciplina, no estoy acostumbrado a trabajar o simplemente es un trato por las palabras que se te dijeron, que llegaste a creer de ti mismo. Cuando a mí de niño, yo, ¿cómo decirlo? Como era muy activo, muy hiperactivo, solía cuando jugábamos fútbol, cuando jugábamos a cualquier cosa, con los balones y con las pelotas y con todas estas cosas, solía volarlas, solía arruinar el momento, si lo quieren ver de esa forma. Yo sé yo sé ahora, por la gracia de Jesucristo, que yo no arruinaba nada, simplemente era un niño haciendo cosas de niño, pero la gente a mí me decía, yo no quiero estar con él porque él está arruinando las cosas, si me junto con él, él va a arruinar esto. Entonces yo me creí eso, porque mis acciones, de cierta forma, el diablo me ponía en situaciones en las que mis acciones reforzaban esas palabras malas. Entonces yo crecí creyéndome que si yo intentaba hacer algo, lo iba a arruinar, que no iba a lograr hacer nada bueno, porque si lo intentaba, lo iba a arruinar. Entonces yo prefería arruinarlo voluntariamente antes de arruinarme a mí mismo, antes de arruinarle a otros la experiencia. Entonces, ese trato negativo, autodestructivo, en el cual yo estaba constantemente buscando buscando tirarme a mí, causó que yo a lo largo de muchos años me lo creyera y se volviera una parte de mi personalidad. Una parte de mí que aunque yo ya perdoné, yo ya estoy leyendo la Biblia y todo, aunque quiero hacer las cosas, no puedo hacerlas porque ese trato, esa personalidad mala mía se quedó ya clavada como parte de mí, pero eso no es parte de mí. Ese es un hombre malo que yo estoy intentando destruir y sacar de mi casa, sacar de mí con mis propias fuerzas, pero así no funciona. Entonces, volvamos a Éxodo 8:10, a la parte donde dice, háganlo mañana mismo, dijo el faraón.
¿Por qué mañana? Porque los hombres hacemos, los seres humanos, como mencionaba hace rato, estamos basados de la misma, tenemos las mismas raíces, el pecado. Nosotros como seres humanos funcionamos de la misma forma, funcionamos a través de repetición, a través de satisfacción o de necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque si tenemos hambre, pues vamos a buscar comida. Si algo nos trae satisfacción, pero nos hace daño, lo vamos a buscar porque pues, nos hace sentir bien. O si simplemente estamos repitiendo algo muchas veces, lo vamos a hacer simplemente por esa mera repetición, aunque no te guste tu trabajo, aunque no te guste lo que estás haciendo, si te estás levantando diario a las 7 de la mañana para salir y tomar la combi, estás haciendo algo por repetición y después cuando ya no tengas ese trabajo te vas a seguir levantando temprano porque ya estás acostumbrado a hacer las cosas por repetición. Pero ¿por qué dice mañana, háganlo mañana mismo? ¿Por qué nosotros decimos hay que hacerlo mañana mismo? Porque aunque no nos guste aceptarlo, parte de esos malos tratos nos gustan como ser humano. ¿Cómo decirlo? Quizá nos hacen sentir muy mal, nos hacen sentir terribles cuando lo hacemos, pero si alguien te dice que no le gusta la droga, te está mintiendo. Si alguien le dice que no le gusta la masturbación o la pornografía, te está mintiendo. Porque si lo estamos haciendo es porque nos gusta. Si lo estamos haciendo es porque hay un gusto detrás de eso, hay una satisfacción detrás de hacer esas acciones que nos están esclavizando a seguirlas haciendo. Entonces, ¿por qué mañana? ¿Por qué no podemos dejarlo de hacer hoy? ¿Por qué tenemos que dejar de hacerlo mañana y no hoy? Por eso mismo, aunque sean tratos que después de que uno se droga, después de que uno comete un pecado, después de que uno roba, después de que uno ve pornografía, después de que uno miente, después de que uno no trabaja, se siente mal y aunque te sientas mal, aunque te sientas terrible, vas a seguir, no vas a querer dejar de hacerlo porque aunque nos lastime, es algo que en el momento nos gusta hacerlo, nos gusta no hacer las cosas, nos gusta hacer lo malo. Más adelante vamos a leer un pasaje que habla de esto. Pero esas cosas, cuando nosotros intentamos sacarlas por nuestra propia fuerza, ¿qué dice Marcos 3:27? ¿Qué dice en Marcos 3:27? ¿Quién tiene la suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Cómo nosotros en nuestras propias fuerzas queremos deshacernos de esos tratos malos, de esos malos hábitos que ya se infundieron, que ya son parte de nosotros y decimos, pues es que ya soy así, yo soy autodestructivo, me gusta destruirme, me gusta ponerme en situaciones en las cuales siempre voy a terminar mal, me gusta la droga, me gusta, etcétera, me gusta hacer tal cosa. Pero eso es mentira, porque Dios ya nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de todas esas ataduras. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograrlo? Solo con alguien más fuerte. ¿Quién es ese alguien más fuerte? Es Cristo. En Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O en la versión Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en verdad nosotros creemos esta cita, todos lo decimos, todos estamos de acuerdo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero ¿en verdad te crees esta cita? ¿O simplemente la lees y no crees lo que dice? Porque nosotros, aunque decimos y la leemos, seguimos intentando nuestras propias fuerzas. Seguimos diciendo, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicio. ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. ¿Sabes qué? No puedo bajar de peso, no puedo dejar la droga, no puedo dejar la pornografía. Pero ¿por qué dices que no puedes si estás leyendo que aquí, que dice que Dios todo lo puede en Cristo que te fortalece? Porque no lo estás creyendo. ¿Por qué no lo estamos creyendo? Porque estamos confiando todavía en nuestras fuerzas, porque estamos dejando que el pecado siga dirigiéndonos, porque seguimos esclavizándonos al pecado, porque dice en la Biblia, no me acuerdo en qué libro, que nosotros decidimos esclavizarnos o al pecado o a Cristo. Nosotros decidimos estar esclavizados a Cristo, a la libertad, y el producto de Dios y de la libertad es la paz, la paciencia, el dominio propio. Pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las mentiras, las maldiciones, las fornicaciones. Entonces nosotros decimos, y lo repetimos mucho, incluso yo cuando llego a estar en un momento de dificultad, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no me lo estoy creyendo. Porque aunque yo estoy repitiendo esto, sigo diciendo
sigo haciendo o intentando las cosas en mis propias fuerzas, porque no estoy creyendo lo que dice Filipenses 4:13. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros por qué nosotros seguimos haciendo lo malo y seguimos intentándolo en nuestras fuerzas cuando sabemos que Cristo es la respuesta? En Romanos 7:14-25, dice así: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Pongan atención, un esclavo del pecado. Soy demasiado humano. Todos los humanos tenemos el mismo fundamento internamente. Somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Presten atención a estas palabras, porque dice: quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Qué es hacer algo? Cuando tú quieres algo, lo haces. Si tú quieres comer, te haces de comida o te compras algo. Si tú quieres salir, sales. Lo estás haciendo. Aquí no dice porque quiero hacer lo que es correcto, pero Dios no me deja hacerlo. Quiero hacer lo que es correcto, pero mi personalidad no me deja hacerlo. Quiero hacer lo que es correcto, pero mi pecado, mi esclavitud me está atando y no me deja hacerlo. No dice eso. Dice: yo no lo hago, yo estoy decidiendo no hacerlo. Como mencionaba anteriormente, nosotros estamos decidiendo no creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros, como dice aquí en Romanos, estamos decidiendo hacer el mal. Nadie nos está obligando. Nosotros usualmente decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué soy de esta forma? ¿Por qué permites que sea tan perezoso? ¿Por qué permites que siga cayendo en pecado? ¿Por qué me permites seguir haciendo lo malo? Pues no es Dios el que lo está permitiendo, somos nosotros los que estamos decidiendo hacer lo malo. Y aquí lo pones perfectamente. Continuemos en el versículo 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Es bueno nosotros saber que lo que estamos haciendo está mal. Es bueno que nosotros nos tengamos y nos sintamos mal haciendo lo que está haciendo el pecado. Porque como mencionaba mi papá, eso es una prueba de que de que somos hijos de Cristo, de que ya no queremos hacer lo malo. Continuamos. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Si bien nosotros tomamos las decisiones de hacer las cosas, porque nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer el mal, es el pecado que vive en nosotros, la esclavitud al pecado, la que nos está haciendo hacer lo que está mal, hacer lo que no queremos hacer. Continuamos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Otra vez dice: pero no puedo. El no poder no es algo que esté necesariamente diciendo pero Cristo no me deja, pero tal situación o tal cosa no me deja. No, no puedo. Está involucrando una acción por parte de nosotros, una decisión de nosotros. Continúo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Otra vez, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pongan atención a las palabras: lo hago, no lo hago, porque son decisiones nuestras. Nosotros estamos decidiendo hacer el mal, nosotros estamos decidiendo no creer, nosotros estamos decidiendo continuar haciendo lo que nos está lastimando. Dice: ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente soy yo el que lo ha... Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Nosotros tenemos el pecado, como ya había mencionado anteriormente. El pecado es lo que nos está haciendo hacer el mal, esa naturaleza que nosotros tenemos y no podemos quitarnos porque somos seres humanos. Es como un paquete. Si tú compras un paquete familiar en el Burger King, te vienen las papas y el refresco. No puedes pedir un paquete familiar y que nada más te vengan las hamburguesas y las papas. No, si pediste el paquete familiar, nosotros como paquete humano venimos humanos y pecado. Nacimos de esa forma. Entonces, en el 21 dice: he descubierto el siguiente principio he descubierto el siguiente principio de vida. Perdón. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado.
Nosotros queremos, como mencionaba aquí, lo resume perfectamente bien. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, porque uno sabe lo que está haciendo mal, uno sabemos lo que estamos haciendo mal. Nos gusta la aprobación pública, o nos gusta no trabajar, o nos gusta simplemente vernos muy ostentosos, o nos gusta este tipo de acciones que dicen que pueden estar mal, que dice que están mal, perdón, que sabemos que están mal, que nos hacen sentir mal. Una vez que nosotros entendemos eso, tenemos que primero hacer es darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pero tenemos que creernos esa palabra. Si nosotros no nos creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en las fuerzas de Cristo, no en nuestras fuerzas, vamos a seguir intentándolo de la manera incorrecta. Y si lo seguimos intentando de la manera incorrecta, no vamos a poder liberarnos de eso que nos está atando, que nos está haciendo daño. Y esta batalla contra el pecado no es algo que una vez que ya te sientes feliz y te sientes bien, no es algo que ya acabaste. Es una guerra de aquí hasta que hasta que uno muera. Porque el pecado no es algo que podamos quitar, no es algo que simplemente oraste y ya perdonaste y ya hiciste todo y ya confías en Dios y todo y ya no lo tienes. No. La guerra contra el pecado es algo que es de todos los días. Nosotros no lo podemos quitar porque es algo que ya viene con nosotros, pero podemos decidir ser esclavos de Cristo, no ser esclavos del pecado. Podemos decidir no estar esclavizados a ese pecado, a esa naturaleza pecaminosa. Ahora, pasemos a Mateo 6, 33 y 34, que dice, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué dice Mateo 6, 33 y 34? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Si lo que nosotros necesitamos es dejar ese pecado, dejar ese mal hábito, ¿qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y buscar, ¿qué habíamos dicho que era buscar? Poner un esfuerzo por parte de nosotros. Nosotros no podemos buscar el reino de Dios simplemente porque aparezca. No podemos buscar el reino de Dios simplemente porque, mira, apareció aquí. Tenemos que poner un esfuerzo de nosotros porque esa es parte de buscar. Si tú quieres encontrar algo, tienes que buscarlo. Si quieres, si perdiste tu teléfono y lo buscas, dices, tienes dos opciones. O dices, ok, lo voy a encontrar ahorita y no haces nada. Te sientas y te pones a ver la tele. ¿Lo vas a encontrar? No, porque no lo estás buscando. Si quieres encontrar ese teléfono que perdiste, tienes que poner el esfuerzo para buscarlo, para buscar eso que perdiste, para buscar eso. Continúo. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Las preocupaciones, nosotros nos preocupamos mucho por mañana, porque decimos, no, es que si sigo con este vicio, si sigo con este mal hábito, me va a traer consecuencias a mañana porque no voy a lograr lo que quiero para mañana. No tenemos que preocuparnos por mañana porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar a mañana. Entonces, preocúpate por hoy, preocúpate por buscar el reino de Dios. Nosotros leyendo la Biblia y metiéndonos con Dios, vamos a encontrar el amor de Dios, vamos a encontrar que lo que dice su palabra es real y vamos a creer la promesa que hace en Filipenses 4:13, que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, en Lucas, para terminar, ¿en 4 minutos? Ok, perdón. Vamos a Lucas. Parte de la solución es buscar a Cristo por encima de todas las cosas, como dice. Ahora, en Lucas 5:5 dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pongan, en este versículo menciona que Simón menciona dos cosas importantes. Uno, que toda la noche estuvo intentando pescar en sus propias fuerzas. Toda la noche hemos trabajado mucho. Hemos trabajado mucho durante toda la noche. Muchas veces nosotros hemos trabajado tanto queriendo hacer las cosas bien. Nos ponemos calendarios, nos ponemos tiempo, nos ponemos muchas cosas banales que podemos encontrar por cualquier parte de internet o cualquier lugar de libros, etcétera, para poder en nuestras fuerzas liberarnos de eso, liberarnos de esa pereza, liberarnos de ese vicio, liberarnos de eso que nos está atando, liberarnos de ese pantano, hacer que esa agua
que está estancada fluya, porque el pantano, como mencionaba hace rato en Éxodo 8, el pantano son aguas estancadas, aguas que fluían y se estancaron. Ese estanque da vida a su propio ecosistema, da vida a las ranas, da vida a cocodrilos, da vida a un ecosistema que bien no es maligno en el sentido de que puede matarte y destruirte como podría hacerlo un león, pero es un ecosistema hostigoso, un ecosistema podrido que necesita fluir nuevamente. Nosotros, al dejar que las palabras que nos dijeron de niños, las palabras que nosotros nos creímos porque nuestras acciones nos hacían creernos eso, las acciones que tomamos, que no podemos dejarlo, los gustos que adquirimos, nosotros estamos dejando que esas cosas que son en esencia malas, tapen ese estanque que Dios quiere que fluya. Estamos dejando y estamos haciendo crecer un pantano en nosotros. Y ese pantano, ustedes podrían confirmarlo de esta forma. Ese pantano, ¿qué podría producir? Podría producir malos pensamientos. Pensamientos no contra con hacer el pecado, sino contra uno mismo. Es que eres muy tonto, es que no debiste hacer esto. Pensamientos autodestructivos que nos podrían llevar a nosotros cometer un pecado simplemente porque nos sentimos mal. Y es como, me siento mal, me siento terrible, entonces voy a acudir a ese pecado que me hace sentir bien por un momento para, ¿sabes?, despejarme de todo eso. Entonces, presten atención aquí, que después en Mateo 5 dice, y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En este momento Dios te está diciendo, inténtalo una vez más, pero ya no lo intentes en tus fuerzas, inténtalo en mis fuerzas, porque Cristo es el único que puede hacerlo. Créete Filipenses 4:13, memorízalo y repítelo hasta que lo creas. Nosotros aprendemos cosas por repetición, nos creemos las cosas por repetición o por necesidad, y en ese momento tenemos una necesidad, ser libres del pecado, ser libres de todo eso que nos está atando. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que repetir y a memorizar la Biblia. ¿Cómo memorizas algo? Repitiendo. ¿Cómo te llegas a creer algo? Pues repitiendo. De la misma forma en la que te hicieron creer que eras un inútil, de la misma forma en la que te hicieron creer que nunca ibas a dejar la droga, de la misma forma en la que te hicieron creer que no ibas a poder dejar de hacer eso que odias. ¿Cómo fue? Repitiéndote esas cosas. Tú mismo repitiéndote a ti mismo, no voy a poder, soy un inútil. O tú mismo repitiéndote a ti mismo, no voy a poder dejar la droga, no voy a poder dejar este vicio malo, no voy a poder dejar esto que me está lastimando. De esa misma forma, repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y créelo, porque es la única forma en la que vas a creer verdaderamente que en la palabra de Cristo está lo que necesitas para ser libre. Porque en la Biblia, como dice en Mateo, en Mateo 33 y 34, 33, perdón, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hay que creer nosotros. ¿Y cómo creemos? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso tenemos que leer la Biblia diario. No porque tenemos que leer la Biblia diario, porque estamos repitiendo la palabra de Dios en esos momentos diario, y de esa forma estamos haciendo crecer nuestra fe y estamos creyendo más en Cristo. Entonces, no se dejen engañar por el diablo, porque esos malos hábitos que ya generamos, no vamos a poder quitarlos. Sí podemos quitarlos. Ese pensamiento negativo es parte del diablo. ¿Y cómo nos lo quitamos? Repitiendo la palabra de Dios. Repite Filipenses 4:13 todo el día. Cada vez que te sientas mal, repítelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 6:33. Y con esto terminamos. Entonces, voy a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, habló al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú ya nos hiciste libres del pecado. Nosotros ya no estamos esclavizados al pecado, pero tenemos que decidir ser esclavos de tu libertad, Señor Jesús. Tenemos que decidir por el bien, tenemos que decidir y poner el esfuerzo para hacer nosotros el bien, y tenemos que repetir tu palabra, Señor, y creerla, porque en tu palabra está la única forma, Señor, en la que podemos ser libres de ese hombre fuerte, de ese pantano que vive en nosotros, Señor Jesús. Tú eres el único que puede hacer el agua fluir, tú eres el único que puede atar a ese hombre fuerte que nosotros no podemos en nuestras fuerzas para saquear sus bienes. Gracias, Señor Jesús.
te doy por ese día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mi papá tuvo que salir, entonces yo voy a dar el llamado y la despedida. Pues damos gracias a Dios por esta increíble predicación que pudo dar el hijo de Beto y que pues alimentó nuestra alma con algo que pues yo no sabía, y aprendí algo nuevo. Gracias por todo esto y quiero invitarlos a recibir a Jesucristo en su corazón, que sigan en este camino del bien y que no se separen de Jesucristo, ya que va a cambiar su vida para siempre. A mí me cambió mucho mi vida en la pandemia, por ejemplo. Y pues vamos a orar y a despedir esto porque pues ya tengo hambre. Y pues vamos a orar. Padre celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Este día te damos gracias por todos los que estamos conectados aquí en Facebook, en YouTube, aquí en Zoom, Señor. Te quiero pedir que bendigas a toda esta familia que está aquí, por Alberto y sus hijos, por Francisco, por Domingo, por Maru, por David Peto, por Adriana Ibarra y por todos los que estamos aquí conectados, Señor. También en Facebook. Bendice sus familias, Señor, que nunca les haga falta nada, ya que te están sirviendo a ti, Señor. También te queremos pedir que tengan un excelente día. Bendícelos, ayúdalos en todo lo que necesiten. Santificados a tu nombre. Amén.